Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están, mis queridos seguidores? Me da muchísimo gusto tenerlos aquí, listos y expectantes para un nuevo vídeo, un vídeo que, como ya saben, estará cargado de secretos, revelaciones jugosas y, por supuesto, el ingrediente estrella que tanto amamos, el drama. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando con fuerza en el mundillo de las redes sociales y que, confieso, me ha tenido intrigada por semanas. Un tema que nos lleva a reflexionar sobre el destino, la intuición y las misteriosas conexiones que a veces, de manera sutil, se entrelazan en la vida de las celebridades. Hoy vamos a hablar de predicciones. Sí, lo escucharon bien. Ya sé que a muchos de ustedes, mis fieles suscriptores, les encantan estos temas esotéricos, y es que a quien no le intriga un poquito el poder echar un vistazo, aunque sea hipotético, al futuro. Pero como siempre les pido que mantengan la calma y no se emocionen demasiado, porque hoy no les voy a hablar de videntes con bolas de cristal, ni de cartas del tarot que revelan misterios. No, no, no. Hoy vamos a analizar una predicción mucho más inesperada y sorprendente. Vamos a indagar en la posibilidad de que una persona, un actor que todos adoramos, un nombre que resuena con fuerza en el apasionado mundo de las telenovelas turcas y que ha conquistado los corazones latinos, parecía tener una especie de bola de cristal interna. O al menos una intuición, un instinto, una perspicacia, pero que muy aguda, que le permitía vislumbrar lo que estaba por venir. Estoy hablando de nada más y nada menos que Can Yaman. Exacto, Can Yaman, el galán turco que nos ha robado el aliento y nos ha hecho suspirar en series icónicas como Erkenci Dolunay y Bay Jail. El hombre que ha protagonizado portadas, desatado pasiones y que, sin duda, ha dejado una huella imborrable en la memoria de millones de personas alrededor del mundo. Y la pregunta del millón, la que nos tiene aquí reunidos hoy, es ¿qué pudo haber predicho Can Yaman que nadie escuchó? ¿Qué señales sutiles, enterradas entre líneas, nos hemos perdido por no prestar la debida atención? Pues prepárense porque la respuesta es mucho más fascinante y sorprendente de lo que podrían imaginar. Les aseguro, amigos, que esta historia los va a dejar con la boca abierta, repensando muchas de las cosas que creían saber sobre el mundo del entretenimiento. Pero antes de que sigamos adelante con este análisis, ya saben, si son nuevos por aquí, si este es su primer encuentro con mi canal, no se olviden de suscribirse, de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos y estar siempre al día con todas las novedades. Y por supuesto, si les gusta este tipo de contenido, si les apasionan los misterios y las revelaciones del mundo de las celebridades, no se olviden de dejarme un like. Me ayudan muchísimo y me motivan a seguir investigando y trayéndoles los temas más interesantes. Bien, una vez hechas las presentaciones, vamos a sumergirnos de lleno en el tema. Para poder entender esta curiosa predicción de Can Yaman, es crucial que nos remontemos a un momento específico de su carrera, un momento que marcó un antes y un después, no solo en su trayectoria profesional, sino también en su vida personal. Estamos hablando de la época dorada, del apogeo, de cuando Can se encontraba en la cúspide de su fama, tras el éxito arrollador y sin precedentes de Erkenci Kuş, la serie que lo catapultó al estrellato internacional y que lo convirtió en el ídolo de masas que es hoy en día. ¿Recuerdan Erkenci Kuş, verdad? Esa serie que nos tenía pegados a la pantalla, semana tras semana, episodio tras episodio, suspirando por Can y por su innegable química con Demet Özdemir, la CEO protagonista. Ah, la química. Era palpable, era eléctrica, era real. Era algo más que la magia de la televisión. Es aquí, justo en este punto, donde entra en juego nuestro tema principal, el meollo del asunto. Durante la emisión de Erkenci Kuş, las especulaciones, los rumores y los chismorreos sobre una posible relación sentimental, más allá de la pantalla, entre Can Yaman y Demet Özdemir, eran el pan de cada día. Los fans, las revistas del corazón, los medios de comunicación, las redes sociales, todos querían saber la verdad. Todos se preguntaban si esa chispa, esa conexión que veíamos en la pantalla, era algo más que buena actuación y guión bien escrito. ¿Era el amor? ¿Estaban destinados a estar juntos? Y por supuesto, los medios de comunicación no se cansaban de preguntarles al respecto en cada entrevista, en cada evento, en cada aparición pública. Eran las preguntas obligadas, las que generaban más interés, las que alimentaban el morbo y mantenían viva la llama de la especulación. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con una predicción, que nadie escuchó, con una especie de premonición sutil? Bueno, resulta que en ese torbellino mediático,
En medio de la vorágine de entrevistas y eventos promocionales, Can Yaman, de manera consciente o inconsciente, hizo comentarios. Comentarios que en su momento pasaron casi desapercibidos, que fueron interpretados de manera superficial, como meras respuestas protocolares, o que se perdieron entre el ruido y la expectación. Ahora, con la perspectiva que nos da el tiempo, con la distancia que nos permite analizar las cosas con mayor claridad y objetividad, esos comentarios adquieren un significado completamente diferente, revelando una posible intuición que en su momento fue desestimada. Can Yaman, en diversas ocasiones, habló sobre la importancia de la honestidad y la transparencia en una relación, sobre la necesidad de ser fieles a nuestros sentimientos, de no reprimir lo que sentimos, de expresar lo que pensamos. Habló sobre el valor incalculable de la amistad, de rodearse de personas que nos impulsen, que nos apoyen, que crean en nosotros. Y sobre todo, y aquí es donde radica el punto clave, habló de proyectos futuros. Palabras clave, amigos. Proyectos futuros. Una frase que en apariencia no decía nada en particular, pero que con la información que tenemos ahora, adquiere una resonancia sorprendente. ¿A qué se refería exactamente Can con esa frase? ¿Qué implicaciones tenía? ¿Qué estaba vislumbrando? En ese momento muchos interpretaron sus palabras como simples respuestas diplomáticas, como una forma elegante de esquivar las preguntas incómodas sobre su relación con Demet, de no dar pie a especulaciones que pudieran perjudicar su imagen pública. Otros simplemente lo achacaron a su personalidad reservada, a su deseo de mantener su vida privada alejada del ojo público, a su necesidad de proteger su intimidad. Creían que Can, siendo una persona de perfil bajo, simplemente no quería hablar de su vida sentimental. Pero aquí viene lo más interesante, el giro inesperado, el punto álgido de nuestra investigación. Con el paso del tiempo hemos sido testigos de cómo Demet Özdemir ha tomado decisiones profesionales y personales que coinciden, de una manera sorprendente, con las predicciones que aparentemente Can Yaman había esbozado en sus entrevistas. Es como si, de alguna manera, Can hubiera anticipado, sin decirlo explícitamente, el camino que Demet iba a recorrer en su carrera y en su vida. Y aquí es donde la cosa se pone buena, mis queridos suscriptores. Para entender mejor esta conexión, para desentrañar este misterio, debemos analizar algunos puntos clave, algunas declaraciones específicas, y algunas decisiones importantes que tanto Can como Demet han tomado a lo largo de los años. Primero hablemos de las declaraciones de Can Yaman. En algunas entrevistas, y aquí es donde radica la clave de todo, Can mencionaba que lo más importante para él, por encima de todo, era la autenticidad, el ser fiel a uno mismo, a sus valores, a sus principios. Decía con firmeza que no quería comprometer su esencia, ni su integridad, por complacer a nadie, por satisfacer las expectativas de los demás. Que no estaba dispuesto a venderse, a traicionar su propia voz, y que siempre buscaría proyectos que lo hicieran sentir realizado, que lo motivaran, que le permitieran crecer como artista y como persona. ¿Y qué pasó después? Pues bien, Demet Özdemir, tras el éxito arrollador de Erkenci Kuş, y después de cosechar una fama que la situó en la cima del éxito, comenzó a tomar decisiones profesionales que sorprendieron a muchos, decisiones que la alejaban, en cierta medida, de la imagen de chica ingenua y romántica que le había dado la fama. Comenzó a elegir papeles más desafiantes, papeles que la mostraban en facetas diferentes, que exploraban su versatilidad como actriz, que le permitían romper con los estereotipos. Papeles que podríamos decir, se alejaban de la zona de confort y que priorizaban su desarrollo artístico, su crecimiento profesional, y no necesariamente el éxito comercial a corto plazo. Demet, de forma consciente, eligió proyectos que la retaban, que la sacaban de su zona de confort, y que le permitían demostrar su talento y su valía como actriz. Una decisión que, a la luz de las palabras de Can, resulta sumamente significativa. Can Yaman también habló de la importancia de crear algo juntos, de construir un futuro, de establecer relaciones sólidas, basadas en la confianza y el respeto mutuo. Y aunque en su momento las especulaciones sobre una posible relación romántica entre ambos actores fueron el tema central de las conversaciones, la realidad es que ambos, cada uno por su lado, buscaron nuevos proyectos, nuevas experiencias y nuevas formas de crecer tanto personal como profesionalmente. Pero hay más, mucho más. En otra entrevista, Can Yaman habló sobre la necesidad de rodearse de personas que lo impulsaran, que lo apoyaran, que creyeran en él incondicionalmente. Mencionó la importancia de la lealtad y de la amistad en el trabajo, de contar con un equipo que te respalde, que te inspire, que te haga sentir seguro y valorado. ¿Y adivinen qué?
Con el paso del tiempo, Demet Özdemir comenzó a rodearse de un equipo creativo sólido, de amigos leales, y de colaboradores que la respaldaron en sus nuevos proyectos, que la animaron a tomar decisiones arriesgadas, y que la impulsaron a perseguir sus sueños. Formó un círculo de confianza que le brindó el apoyo necesario para afrontar los desafíos de la industria y para seguir creciendo como artista. La coincidencia es asombrosa, ¿verdad? Podríamos pensar que son simples casualidades, que son meras coincidencias que no tienen mayor importancia. Pero analizando con detenimiento las palabras de Can, y relacionándolas con las decisiones de Demet, vemos un patrón. Vemos que Can Yaman, sin decirlo directamente, sin revelar sus cartas, parecía estar anticipando, de alguna manera, el camino que Demet Özdemir iba a tomar en su carrera, el rumbo que iba a darle a su vida. Es como si Can, conociéndola, conociendo su personalidad, su ambición, sus deseos, sus anhelos, supiera instintivamente qué decisiones iba a tomar Demet para seguir creciendo como persona y como profesional. Como si a través de sus declaraciones estuviera guiándola, de forma indirecta, hacia un futuro más acorde con sus aspiraciones. Además, no podemos ignorar el contexto, el entorno en el que se desarrollan estas historias. La industria del entretenimiento es un mundo muy particular, un universo en sí mismo, donde las amistades, los romances, los conflictos y los proyectos profesionales suelen estar entrelazados, interconectados de manera compleja. Es normal, es lógico que las personas que trabajan juntas, que comparten el éxito, que se conocen muy bien, que conviven en el mismo ambiente, se influyan mutuamente, se inspiren entre sí, y se marquen caminos similares. En resumen, la predicción de Can Yaman no fue una profecía literal, no fue una visión del futuro que le permitiera saber exactamente qué iba a pasar. Sino más bien una intuición, una comprensión profunda de la personalidad de Demet Özdemir, y una visión compartida sobre el futuro que ambos querían construir, cada uno por su lado, pero con la esperanza de que ambos pudieran alcanzar sus sueños y ser felices. Y llegamos al punto crucial, a la pregunta que nos ha mantenido intrigados desde el principio. ¿Por qué nadie escuchó esta predicción en su momento? ¿Por qué pasaron desapercibidos estos comentarios que ahora, con el tiempo, parecen tener tanto sentido? Pues, en mi opinión, hay varias razones. Primero, porque las palabras de Can Yaman fueron interpretadas de manera superficial, como simples respuestas protocolares, como una forma de evadir las preguntas incómodas. Segundo, porque el público y los medios de comunicación estaban más interesados en la especulación sobre la posible relación sentimental entre ambos actores que en sus aspiraciones profesionales, en sus planes de futuro, y en las decisiones que iban a tomar para construir sus carreras. Tercero, porque nadie podía imaginar, en ese momento, la magnitud de los cambios que Demet Özdemir iba a experimentar en su vida, ni la importancia que tendrían sus decisiones profesionales. La conclusión es que a veces las señales están ahí, frente a nosotros, a la vista de todos, pero no las vemos, no las escuchamos, porque estamos enfocados en otras cosas, porque nuestras prioridades son otras, porque nos dejamos llevar por el ruido mediático y por las distracciones superficiales. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la predicción estuvo ahí, en sus palabras, en sus acciones, en sus gestos, pero nadie le prestó la suficiente atención, nadie la interpretó en su justa medida. Así que, ¿qué les parece, mis queridos? Increíble, ¿verdad? ¿Creen que Can Yaman realmente predijo el futuro de Demet Özdemir, o simplemente fue una afortunada coincidencia, una serie de eventos que se alinearon de manera fortuita? Me encantaría saber su opinión, conocer sus teorías, y debatir sobre este tema tan fascinante. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con este vídeo lleno de misterios, de revelaciones y de especulaciones. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante, y que les haya abierto los ojos a nuevas perspectivas. Ya saben, si les gustó, no se olviden de dejar un like, de compartir el vídeo con sus amigos, con sus contactos, y de suscribirse al canal para no perderse ningún contenido, para estar siempre al día con las últimas noticias y los análisis más profundos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué piensan sobre esta historia. ¿Creen que Can Yaman realmente predijo algo? ¿O simplemente estoy exagerando? ¿Tienen alguna otra teoría que aportar? Los leo con muchísima atención. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo, por su apoyo incondicional, y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios, más drama, y más revelaciones. Chao, y hasta la próxima.